Hola, muy buenas, Antonio Maeso, bienvenido al canal. Hoy esta barra de horquilla, o mejor dicho, esta horquilla completa, porque son dos barras. Fijaros, aquí ya está quitada la pintura para empezar a proceder con la soldadura, pero se puede ver cómo la parte delantera que abraza el eje, pues ha sido seccionada, partida. Aquí estáis viendo cómo la coloco en posición para que se pueda ver cómo, bueno, pues los dos tornillos de arriba, los dos tornillos pasan por ese agujero y enroscan en la parte que ha quedado en la botella para agarrarse. Bueno, pues esta horquilla Marzocchi, aquí tenéis el otro lado. El otro lado, pues igual. Esta horquilla es una Marzocchi proveniente de una Guzzi, no sé de qué modelo exactamente, me dijo el señor. Y bueno, pues esto va muy poco apretado normalmente, pero si alguien sobrepasa o no lo aprieta a la par, es decir, apretando un poquito a un lado, un poquito al otro, y así hasta que un poquito se quede sujeto a 1 kilo de máximo, pues es lo que ocurre. Bien, pues dejadme que os enseñe la solución que he conseguido. Bueno, pues 3 días después, porque la verdad es que ha llevado, bueno, como suele ser habitual en todo este tipo de reparaciones, que son pues altamente artesanales, ¿no? Y que son muy manuales y en las que hay que tener mucho pulso. Ahora al final del vídeo os enseñaré en detalle cómo ha quedado, alguna foto y en detalle. Pero bueno, estoy contento porque se ha podido solucionar, pero quería enseñaros el detalle de, bueno, le he cambiado también los tornillos, porque los tornillos venían también doblados. Y la razón que se partía en su momento, pues posiblemente un sobreexceso en el par de apriete. Y realmente ahora el eje está completamente sujeto y esto lleva apenas, bueno, lo he hecho con la mano, pero se puede hacer con una dinamométrica, pero esto lleva muy poquito apriete. Ahora el secreto está en que lo he ido apretando conjuntamente, igual que lo estoy aflojando ahora, cuarto de vuelta, hasta que ya termina de aflojar. Y lo mismo ocurre con la parte final, donde entra esta zona más estrecha del eje. Si algo ha tenido esta reparación, entonces aquí ya veo que empieza a apretar, pues lo dejo, no sigo. Aquí le doy, llego al mismo sitio, cuarto de vuelta, 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 y yo creo que ya estoy en 1 kilo y efectivamente esto ya no se mueve. Mueve un pelín, pues nada, le damos otro cuarto de vuelta a cada lado y esto ya se ha quedado rígido, que en realidad no tiene que ir más apretado. Podéis ver el manual de servicio de cualquier motocicleta y se comprobará. Y entonces, bueno, pues una de las claves, que yo creo que también porque en su momento rompió o puede romper este tipo de piezas, os lo enseño, es porque la apertura o distancia que queda, os lo enseño en esta barra, vamos a ver si enfoca, esta apertura que queda, que digamos que está ahí para que permita al aluminio, cuando aprietas el tornillo, cerrar y coger el eje, pues era de 2,5 casi 3 milímetros originalmente. Yo lo he dejado en 1 milímetro exacto, en 1 milímetro, que es más que suficiente y que digamos que limita un poco pues el problema que hubo en su momento, por el cual seguramente, vamos a ver esta otra, pues se partió estos soportes, estos finales de la barra. Así que, bueno, pues ahora os dejo con un poco de imágenes para que veáis cómo ha quedado el trabajo. Y simplemente decir que, bueno, otra característica que ha tenido este trabajo interesante es que, bueno, interesante que comentar, es la cantidad de máquinas. Yo mismo me sorprendo la cantidad de herramientas y máquinas diferentes que he tenido que utilizar para llevarlo a cabo. Todo tipo de lijadoras, pulidoras, fresas,
de diferentes tipos para poder acabarlo, ¿no? Además de las escuadras de posicionamiento en la mesa para colocar. Muy importante tener la colocación correcta para cada momento de la soldadura. E incluso hablando de soldadura, dos máquinas diferentes, porque era imposible hacer el interior metiendo aquí una máquina de TIC, y el interior lo he hecho con una máquina de MIG, después de hacer el exterior con una TIC. Así que bueno, es un poquito un compendio de habilidades, pero que por suerte nos permiten, pues bueno, darle una segunda vida a, pues en este caso, a esta barra de horquilla. Os dejo con unas imágenes del trabajo. Gracias por estar ahí. Nos vemos con más trabajo de soldadura en el canal. Hasta pronto.